Muy bien, tenemos que hablar también de otra de las mejoras funcionales que ha sufrido la paleta de capas en Photoshop CS5. Fijaros, la cuestión aquí va a ser la siguiente. Voy a colocar un poquito esto por aquí, que siempre me gusta tenerlo bien. Y mirad, yo tengo en esta paleta de capas una serie de capas con una serie de imágenes, como por ejemplo, bueno, pues esta fotografía, esta otra fotografía, ¿vale? En la cual el que aparece soy yo, de hecho, y para que veáis, una última capa en la cual lo que he hecho ha sido extraer mi propia silueta de la imagen dejándola en una capa aparte. ¿Ok? Perfecto. Pues la cuestión es la siguiente. Las dos nuevas mejoras que incorpora la paleta de capas, las dos nuevas funciones importantes también, ¿vale? De esta paleta de capas es que yo puedo seleccionar varias capas a la vez y puedo coger, por ejemplo, la opacidad y bajar la opacidad de las dos capas al mismo tiempo, dos, tres, las que hicieran falta, es decir, no son dos por algún motivo. El caso es que son diferentes capas al mismo tiempo las que ven reducida no solamente su opacidad, sino también su relleno. Yo puedo funcionar con cualquiera de los dos al mismo tiempo, o con los dos a la vez, no hay ningún tipo de problema. En este caso, si bajamos tanto la opacidad como, por ejemplo, la opacidad o el relleno, da igual cuál de los dos lo bajamos hasta el 0%, estaríamos viendo directamente la capa 0, lo que tengo como capa 0. Aumentaré la opacidad otra vez hasta el 100 para volver a verlo todo normal, y también os diré que la selección no tiene por qué ser continua. Yo puedo hacer una selección aleatoria o discontinua, por ejemplo, también de capas con la tecla comando en Mac o control en PC, y ahora mismo volver otra vez a bajar la opacidad o el relleno de esas capas. No tendría ningún problema para esto. Esta es la primera nueva función de la paleta de capas. En la segunda nueva función, yo voy a utilizar la capa que tengo con mi propia silueta para, seleccionando la capa número 2, utilizarla como máscara de capa de esta capa que tengo seleccionada, en este caso la capa 2. Fijaros porque ahora en esta nueva versión de Photoshop CS5 yo puedo coger la capa 3 y arrastrarla hasta el icono de máscara de capa de la paleta de capas, y soltándolo ahí puedo generar una máscara de capa con el contenido, con la silueta, en este caso la mía, de la capa número 3, para hacer que deje de verse todo lo exterior a esa silueta y por tanto se vea lo que hubiese en la capa de debajo.